Hola, mentes brillantes, les doy la cordial bienvenida a un episodio más de Diálogos Humanistas. Les quiero comentar que estamos muy contentos, vienen nuevas cápsulas, vienen nuevos segmentos, seguimos creciendo, ya tenemos la página oficial en nuestras redes sociales, misma que puedes ver en este momento en pantalla. Y bueno, el objetivo principal del canal es crear un repositorio de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Y bueno, pues también justamente conocer la filosofía de vida de estas personas, conocer lo que están haciendo, el aporte que están teniendo en la sociedad, pero sobre todo conocer su lado humano. Entonces yo te doy la bienvenida a Diálogos Humanistas. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, no olvides dar like, no olvides suscribirte. Y bueno, el día de hoy tenemos pues una plática maravillosa. La verdad es que es una plática que ya tenía mucho tiempo que yo pues quería que tuviéramos, que las cosas se dieran, que los planes pudieran y las agendas pudieran acoplarse, y la verdad es que estoy muy contento de que el día de hoy tengamos en el canal de Diálogos Humanistas, en este espacio, a dos de las personas más brillantes que conozco. De verdad que son profesionistas, que son muy capaces. Son profesionistas que, por un lado, me ha tocado tener como maestra, ¿sí? Y por otro lado, me ha tocado tener como alumna. Entonces es como una conexión muy interesante, pero también son dos personas que admiro mucho, que están haciendo mucho por la comunidad y que son personas que de verdad se preocupan por el bienestar del ser humano. Sobre todo, y ante todo, son maravillosos seres humanos, y la verdad es que me siento muy orgulloso de presentar en este canal, en Diálogos Humanistas, a dos de las psicólogas que más admiro y respeto en todas las personas que conozco. Entonces le quiero dar la bienvenida a Mariana Rodríguez y Araceli Juárez, madre e hija, ambas terapeutas, ambas psicólogas, y ambas con pues tantos proyectos que de verdad me siento orgulloso de que estén en el canal. Gracias por estar aquí, bienvenidos a Diálogos Humanistas, pues esta es su casa. Muchas gracias por la presentación tan bonita y tan emotiva que nos haces el día de hoy. Y sí, soy Araceli y bueno, me tocó hacer la maestra, ¿no? Me tocó ser la maestra de este relato que nos cuenta Norberto, y bueno, pues sí, soy psicóloga, psicoterapeuta, y bueno, pues tengo ya muchos años de experiencia, no quisiera decir cuántos, trabajando también en la educación básica, y pues ahí prestando mis servicios en el área de psicología, y creo que el tema viene mucho en relación a todo este tiempo y esta experiencia, y por supuesto a este tiempo también pospandémico, y cómo lo hemos vivido y cómo hemos encontrado nuevamente las aulas a partir de esta experiencia. Gracias. Nor, muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida también y la presentación tan bonita que nos diste. Para mí es un gusto estar aquí platicando contigo. A mí me tocó ser la alumna, entonces ha sido un gusto tenerte en mi formación profesional y sobre todo humana, ¿no? Yo soy psicóloga también, soy psicoterapeuta, y bueno, por ahí andamos también, como bien lo mencionabas al inicio, dirigiendo algunos proyectos que se dediquen al desarrollo del potencial humano. Esa es nuestra, y me atrevo a hablar por las dos, esa es nuestra mayor intención, ¿no? en el ejercicio de la psicología, que podamos sembrar ese gusto también por el crecimiento personal, ¿no? Más allá de lo académico, que creo que muchos de nosotros podemos compartir, que también sea un encuentro uno a uno que nos haga crecer, ¿no? Y bueno, pues ahora el tema que justo traemos es el clima emocional que surge en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? En ese proceso que tiene completamente que ver con dos personajes, ¿no? Los grandes protagonistas de este encuentro, que son los docentes y los alumnos. Sabemos que en las relaciones pedagógicas que se despliegan día a día tras la intimidad del aula, están atravesadas o inmersas muchísimas emociones, ¿no? Tanto del docente como del alumno. Y creemos que es importante hablarlas y visibilizarlas el día de hoy.
Oye, muchas gracias. Y esto es muy interesante. Me gusta mucho esto que mencionan de las relaciones en el aula y esta parte de cómo nos desarrollamos en el aula. Fíjense que hace algunos meses, platicando también con una colega, llegábamos a una conclusión bien interesante de que tenemos roles distintos en el aula y fuera del aula. Es decir, yo en el aula, como profesor o como alumno, soy de una manera, pero fuera del aula soy de otra manera. Es decir, tengo un rol muy particular. Cuando entro a un salón de clase, asumo un papel que no asumo en ningún otro lado. Y creo que esto es algo muy interesante de hablar porque no necesariamente todas las relaciones son sanas en los salones de clases, ¿no? Y creo que esto es algo que debemos de hablar. ¿Cómo cambiamos esto? Claro. Fíjate que a raíz de esta situación pandémica, yo que ya he tenido muchos años aquí elaborando en los espacios del aula, me he dado cuenta de cómo incluso la Secretaría de Educación Pública aquí en México empieza a voltear a ver al docente como persona, ¿no? Es la primera vez que entonces empieza a tocar que estos consejos técnicos en donde nos reunimos en colectivo, ya no se habla única y exclusivamente del qué enseñar ni el cómo, ¿no? Y entonces se queda a un lado y entonces empieza a ver este gran tema que son los aspectos socioemocionales, ¿no? Psicoemocionales también que de alguna manera se ponen en la mesa. Y es interesante porque entonces empiezan a hablar de empiezo por mí. La primera parte del consejo técnico es empiezo por mí como docente. No puedo transmitir al otro algo que no tengo, algo que no he practicado y algo que solamente tengo en teoría. Fíjate, porque está ahí estos temas de la asertividad, está el tema de las fortalezas, de la inteligencia emocional, ¿no? De la resiliencia, pero únicamente como conceptos, ¿no? Se habla mucho de la empatía y yo creo que si nos preguntas a todos quienes estamos en la comunidad escolar qué es la empatía, yo creo que te van a contestar todos, ¿no? Pero sin embargo, el ejercicio de eso ya en las aulas, creo que es importantísimo voltear a vernos y a voltear a humanizarnos los docentes y vernos como personas. Y eso que dices, porque al final creo que no tendría que tener congruencia, ¿no? Si yo soy una aquí y otra en el ejercicio docente y en el ejercicio de la psicología. Creo que en todo soy y soy haciendo y por supuesto que en todo me dejo ser, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, voltear a vernos como personas y voltear a ver qué es lo que necesito, cuáles son las herramientas que tengo y cuáles son las formas en las que yo he encontrado para conocerme en ese espacio incluso, ¿no? Siendo incluso también espejo de mis propios alumnos y alumnas. Sí, claro, yo creo que la manera en la que podemos llegar a humanizarnos frente a los alumnos y alumnas es justo hablar de lo que nos pasa, de lo que nos está pasando, ¿no? Y para mí creo que la mayor traducción de las experiencias pues son las emociones, ¿no? Reconocerlas, identificarlas. Creo que analizar y reflexionar estas emociones, los afectos que también ocurren entre docentes y alumnos, o los desacuerdos también, porque pasan, revelan los vínculos, como bien tú lo planteabas ahorita, revelan las relaciones, cómo se han construido y que se forman en el ambiente áulico. Y lo hablo desde nuestra experiencia docente, ¿no? Chely comentaba hace un momento que ella en nivel básico, ¿no? Le toca estar con chiquitos, y a mí me toca en nivel superior, media superior y superior, a mí me toca con adolescentes. En papel suena maravilloso, permitirnos ser, dejarnos ser, llevarnos con este proceso de crecimiento a nosotros y a nuestros alumnos. Pero ahora sí ya quiero empezar con las preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles justamente sería, para todos los docentes que nos ven y para todas las personas que están en el ámbito de la educación, la primera pregunta sería, ¿cómo yo puedo reconocer, cómo yo puedo humanizar mi profesión como docente? Es decir, yo estoy dentro de un aula, yo estoy tomando o dando clase, ¿cómo puedo humanizarme como docente para que el alumno me reconozca como tal? Es decir, ¿cuál es el primer paso para humanizarme como docente? Yo respondería que a través de sensibilizarnos,
mostrándonos. Y de repente es una posición muy incómoda, ¿no? Hacer este ejercicio de apertura al otro, ¿no? De transparencia al otro, porque nos coloca en un punto vulnerable, ¿no? En el que nos sentimos de alguna manera expuestos a la mirada del otro, que puede ser de juicio, ¿no? Y puede ser sí, de desagrado. Sin embargo, lo creo necesario para poder establecer cualquier relación interpersonal y por supuesto para construir un vínculo fuerte y sano, ¿no? Mostrándonos desde ahí, permitiéndonos expresar nuestras emociones, ¿no? Me atrevo a decir que si nos convertimos en seres humanos frente a otros seres humanos, entonces nuestra práctica tendría que ser distinta. Sí, fíjate que me surge una frase en este momento que es reconocer lo humano de mí en ti. Pareciera que por ser maestros y por la función que ejercemos en el aula, o quienes lo hacen, pareciera que están en una relación de poder, ¿no? Arriba de, y entonces yo sé todo y yo no me puedo equivocar. Pero creo que en ese sentido Mariana enfatiza esto, verme humana, y verme humana es también saber que puedo y cometo errores. Y entonces cuando me humanizo, también humanizo al otro y espero que reconozco y comprendo sus acciones, y es ahí donde surge la verdadera empatía. No necesariamente para sentir como el otro, porque no lo podría hacer, sino sentirme, ¿no? En relación a lo que el otro está sintiendo también, pero como yo soy, y darme ese chance. Y creo que eso es algo que también nos pone como gran desafío en estos momentos, ¿no? Me gusta la idea de que existe esta libertad de que se equivoque, de que exista esta libertad de que sienta, de que se exprese. ¿Cómo puedo desarrollar esta inteligencia emocional en mis alumnos, pero también en mí, también en los padres de familia? ¿Qué elementos favorecen que exista este ambiente de confianza para yo permitirme sentir, y no solo sentir, expresar lo que siento? ¿Cuáles son algunos de los consejos que le darían a, por ejemplo, los alumnos a que empiecen a expresar sus emociones en clase? Muy bien, yo creo que se trata de todo un trabajo, ¿no? Un trabajo de la relación más que de manera individual, ¿no? Porque creo que yo podré proponerme en mi trabajo personal ser más expresiva, ¿no? O aperturarme, ¿no? Más a otros, pero si en la relación yo me siento de alguna manera intimidada o me siento de alguna manera no escuchada, no considerada, pues eso me va a limitar, ¿no? Por más que yo lo esté trabajando en mí, ¿no? Entonces creo que es algo que se debe de trabajar en conjunto. Creo que es algo que debe sí de propiciar el docente. Yo sí creo que en la función docente actual, ¿no? De una pospandemia, sí es necesario incorporar este ejercicio cada vez más, ¿no? Creo que algo mágico casi sucede, ¿no? Cuando nos permitimos ser frente a otro. Esto mágico a lo que me refiero es una identificación, es afecto, es empatía. O sea, cuando un otro se muestra delante de mí como es, me permito sentirme con él, ¿no? Y fíjate, Nor, que yo he escuchado a muchos jóvenes de secundaria o jóvenes incluso, o niños, y creo que una palabra fundamental aquí es validar. Creo que es fundamental la palabra validar, en validarme yo, lo que estoy sintiendo, y ayudar al otro a reconocerse a través de validar lo que está sintiendo. Y a veces es algo que fallamos, y fallamos en contexto social, familiar y por supuesto educativo. Generalmente lo que estamos sintiendo te lo minimizo a través de una frase muy sencilla como no pasa nada si pierdes, o no pasa nada si repruebas, o no pasa nada por lo que...
cuando le está pasando todo, cuando lo estoy viendo y él o ella me está reflejando en su sentir, aunque no necesariamente me lo pueda verbalizar, que le están pasando muchas cosas. Y yo llego con esta frase muy común, ¿no? Y que la escuchamos muy común, tratando de negar esto que está sucediendo porque creo que es el mejor estado sacarlo de ahí, ¿no? Y entonces inmediatamente le decimos a las niñas y a los niños, no pasa nada, ¿no? Cuando está pasando. Y entonces creo que ese es un punto muy, un tip, ¿no? Una sugerencia que yo pudiese dar. No le digas que no pasa nada cuando está pasando aquí, cuando está pasando en ti o cuando está pasando también en mí. Y cuando en realidad muchas de las cosas que por los cuales él está o ella se está sintiendo así, es porque algo sabe que va a pasar. Y entonces cuando yo le digo, no pasa nada, en una frase tan trivial pero tan común, estoy negando su sentir. Y creo que si algo yo pudiese sugerir desde al alumno o desde el docente es valídalo. Y cuando lo valides, entonces por lo menos va a existir un mínimo cambio o mucho cambio en las personas cuando se reconozcan que realmente lo que están sintiendo es valioso y es aceptado por alguien. Y creo eso es fundamental en una relación humana. Oye, fantástico. Esto que nos estás diciendo es crucial y creo que la plática ya se está poniendo todavía mejor porque entonces estamos entrando en un punto bien interesante. Nos empezamos a dar cuenta de que dentro del discurso docente, dentro del discurso casual de los mediadores o de los profesores, muchas veces vienen pues ciertas implicaciones que marcan a los alumnos de maneras importantes, ¿verdad? Que quisiera abordar. Antes quiero recordarles, amigas y amigos, gracias por seguirnos en el canal. No olviden compartir este video. Si conocen a alguien que dé clases o si conocen a alguien que tenga dificultades para regresar a clases por temor a expresar sus miedos o porque se sienta ansioso de regresar a la clase, ¿verdad? Compártanle este video donde estamos hablando de estas cosas tan interesantes y tan importantes. Y bueno, yo les quisiera preguntar, fíjense, justamente la plática me lleva a esto. ¿Cuáles son algunos de los errores que se cometen en clase que pueden afectar directamente las emociones y la salud mental de las y los alumnos? Mira, nosotras al platicar, ¿no?, de este tema, porque es algo que en nuestro día a día nos enfrentamos, ¿no?, como docentes y como alumnas, ¿no?, porque ejercemos de ambas, ¿no?, de ambas maneras. Nos hemos dado cuenta que los docentes desarrollamos cierto estilo, ¿no?, cierta personalidad que nos ayuda a sobrellevar las dinámicas, ¿no?, escolares. Sabemos que cada grupo es distinto, sabemos que cada grupo va a estar conformado de personalidades distintas que en algunos momentos nos van a retar, en algunos otros nos vamos a sentir como peces en el agua, ¿no?, muy adaptados. Y creo que eso puede generar, sí, cierta manera, ¿no?, de ser y de relacionarnos. Y estuvimos por ahí revisando algunos de los estilos que podríamos desarrollar como docentes. Y lo menciono ahora porque ahora que nos preguntas sobre qué errores podríamos estar cometiendo, a mí me parece que algunas actitudes, ¿no?, algunas barreras se interponen en esa comunicación, ¿no?, empática, en esa escucha que también queremos propiciar. Por ejemplo, uno de los estilos que igual en alguna literatura lo podrán encontrar con ese mismo nombre son los observadores. Los observadores poco participantes, ¿no? Los docentes que son así, dice la lectura que hemos realizado y también lo que hemos nosotras tratado de desarrollar, es que suelen mantener como un margen, una distancia importante entre el alumno y el docente, ¿no? O sea, sus clases son únicamente el tiempo que dure la clase, ¿no? Y desde ahí yo ya no me vuelvo ya no vuelvo a interactuar contigo, ¿no? Incluso marcan mucho los límites
¿no? Son muy rígidos también en el encuadre, ¿no? De las asignaturas, incluso porque hay cierto, a lo mejor, temor, ¿no? A ser rechazados, a ser vistos, a ser, pues, no sé, criticados, ¿no? Y entonces desde ahí es marcar un límite importante, ¿no? Yo creo que eso podría ser uno de los errores en los que caemos, ¿no? Con este estilo de mantenernos muy al margen y marcar muy bien nuestra línea con los alumnos. Uh-huh. Es que fíjense, los escucho y digo, claro, no podemos dejar de ser personas y nuestra personalidad incluso se impone, ¿no? Se impone en todo momento. Entonces, si yo generalmente soy evitativa, ¿no? Pues soy evitativa y entonces también lo voy a hacer en el espacio oblicuo. Si no me reconozco como tal y no puedo reconocer la función docente desde el impacto, desde la formación hacia otro ser humano, desde donde yo estoy, y lo veo únicamente como una transmisión de conocimientos, de contenidos, pues entonces voy y transmito contenidos, pero no voy desde este enfoque formativo. Y creo que ahí tiene que ver mucho esto, ¿no? Yo evado. Entonces, si evado, voy a evadir también esto desde lo que yo impacto y no tomo conciencia de quién soy, ¿no? También está esta otra parte, ¿no? Si soy una maestra que busca mucho el reconocimiento, necesito el reconocimiento inicial como persona, pues voy a buscar y que ese espacio sea únicamente para recibir yo y llenar mi fuente de reconocimiento. Y también puede ser un factor de error, ¿no? En donde me dejo de ver al otro como una persona y únicamente lo veo como una persona que me va a dar a mí. Y cuando me da a mí, entonces es cuando siento que la clase salió muy bien, porque yo me siento satisfecha, pero no sé qué pasó en los demás, porque no tuve ni idea, porque no contacté con los demás, ¿no? Entonces, creo que un punto importante también es ahí, ¿qué tantas habilidades de contacto tengo? Supongamos que yo soy un alumno, yo estoy tomando clase y veo justamente uno de estos estilos que no propician el desarrollo. ¿Cómo yo como alumno puedo ayudar a mi profesor, a mi mediador, a poder desarrollar este vínculo sano, este desarrollo de emociones, este desarrollo de una relación sana de aprendizaje? Fíjate, Nor, que está bien interesante lo que planteas, porque justo creo que en toda relación la otra persona nos va a demandar contacto, ¿no? Nos va a demandar sensibilidad, nos va a demandar despertar también en nosotros a lo mejor habilidades, como lo decíamos hace un momento, Chely, que no hemos desarrollado del todo, ¿no? Para seguir en la relación es necesario muchas veces trabajar y poner en práctica aspectos que a lo mejor no me son tan propios, ¿no? Pero es importante que los adopte para mejorar mi dinámica, ¿no? Específicamente pues la del aula. Entonces yo creo que el alumno en su autenticidad lo pedirá, lo demandará, ¿sabes? O sea, sí creo que va a existir esa de alguna manera esa necesidad, ¿no? De que el docente se preste, se permita, ¿no? Yo recuerdo casos de alumnos en específico que se acercan y sí te preguntan, Miss, pero usted ¿cómo está? ¿No? ¿Y tú bien? Sí, Miss, ¿y qué hizo hoy? ¿No? Se te empiezan a preguntar más y más, ¿no? Cuando notan esta evasión, ¿no? De la que platicaba Chely hace un momento. O sea, tú a lo mejor andas por las ramas, no quieres contestar, pero ahí te insisten, ¿no? Te insisten y te solicitan, te quieren presente, ¿no? Y bueno, pues justamente hablando ya de todos estos temas tan interesantes, yo quisiera entonces ya empezar a preguntar, porque lamentablemente el tiempo ya se nos empieza a ir. Si yo soy docente, si yo estoy dentro de la educación y quiero aprender más sobre esto que nos están platicando el día de hoy y que ustedes son expertas, ¿dónde las puedo encontrar? ¿Dónde podemos conocer más de lo que ustedes están haciendo? ¿Dónde podemos saber más de pues todas estas cosas que nos están platicando que les pueden servir a todas las personas pues enfocadas en la educación? Uh-huh. Sí, pues muchas gracias por toda esta información que tú nos das y por toda esta manera en cómo tú
nos miras y nos alientas a continuar pues preparándonos y continuar compartiendo esto que de alguna manera sabemos y que nos ha dado también la práctica cotidiana. Pues sí, si alguien gusta contactarnos, bueno, pues les pasamos nuestros datos. Yo soy Araceli Juárez González para servirles y bueno, pues estoy aquí en Pachuca, Hidalgo, pero bueno, pues les damos el teléfono de referencia para que ustedes se puedan contactar si gustan en algún momento dado con nosotros. Sí tenemos espacios, hemos creado también espacios en donde podemos compartir experiencias, a veces de escucha, ¿no? A veces también tenemos como espacios de talleres, tenemos, más adelante Mariana les hablará un poquito acerca de este espacio de Crecer Entre Letras, en donde también es un espacio donde nos podemos escuchar y retroalimentar a través de las lecturas. Y bueno, pues les paso mi número, es el 771-1469-443, y con mucho gusto estamos para servirles y pues quedamos aquí muy pendientes de todas sus pláticas, sugerencias, críticas y bueno, el fin siempre es ser mejor y continuar en este crecimiento humano. Gracias, Nor, igual por la apertura del espacio para compartir acerca de este tema que es importantísimo, pero de muchos otros que también he visto a través de tu canal, que has visibilizado, que le has dado voz, y bueno, siempre es de reconocerse una labor así. Yo igualmente, como Cheli lo comentaba, estamos dando terapia psicológica individual y de pareja, puede ser también virtual, ¿no? Ahora la pandemia también nos permitió crear esos escenarios, ¿no? Entonces estamos de manera presencial o virtual, compartimos consultorio, entonces también por ahí va a ser más fácil encontrarnos, ¿no? Y mi teléfono de contacto es 771-122-4494. Y como Cheli lo comentaba, nosotras dirigimos un taller que es una propuesta de grupo terapéutico que se llama Crecer Entre Letras. Nos reunimos de manera quincenal, también en la modalidad virtual, y esperemos pronto también, ahora que la pandemia también vaya cediendo, ¿no? Porque de repente hay pausas en las que a lo mejor se sienten pues más liviana esta pandemia, pero bueno, ahora acá en México y sobre todo en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, sí estamos viviendo como un repunte, ¿no? de contagios, entonces es por eso que mantenemos también la modalidad virtual de las sesiones de estos grupos, y nos pueden encontrar en Facebook así como Crecer Entre Letras, en el que a través de diferentes recursos artísticos, ¿no? Sobre todo literarios, hacemos un acompañamiento de diversos temas que el grupo va proponiendo también y que creemos justo que nos son similares, comunes, ¿no? entre todos nosotros. Última pregunta y ya como corte final, ¿cuál es su filosofía de vida? ¿Cómo se viven ustedes como terapeutas y qué mensaje le dan a todas las personas que nos están viendo en este momento, ya sean alumnos o maestros, que quieren desarrollar una clase mucho más emocional? Pues para mí mi filosofía de vida sí se basa en una profunda comprensión de mí, de mi entorno, de la persona que me rodea, que está a mi lado. Entonces sí intento que esa sea como mi guía, ¿no? Tratándolo siempre, intentándolo siempre. Y también diría, pues sí, la congruencia, ¿no? Estos valores muy humanistas, ¿no? Sí tratando de ser congruentes, sí tratando de ser auténtica, sí tratando también de, ¿sabes? Como de hablar desde el corazón. Yo tiendo a ser muy, sí, honesta también con mis emociones, ¿no? Entonces trato de relacionarme desde ahí. Y bueno, yo diría eso también, permitiendo que por ahí Jackie Andrés Martínez dice, permitiendo que
lo que es, sea, ¿no? Sí, yo también, yo puntualizaría 3. Uno es, reviso mis juicios. Generalmente estoy tratando y lo trato de ejercitar, a veces me sale, a veces no, de revisar qué juicio estoy teniendo acerca de la persona de enfrente, porque en ese momento también hay un juicio hacia lo que yo estoy haciendo. Entonces reviso constantemente esta forma de enjuiciar inmediatamente al otro. Entonces trato de ser consciente de ello, trato de ser auténtica, y creo que si algo he intentado en hacer, es siempre ejercitar como punto 3, mis habilidades de contacto. Soy mucho del contacto ojo a ojo, soy de la sonrisa, soy del abrazo, soy de cómo estoy haciéndote sentir cómodo, cómo estoy haciendo sentirme cómoda yo, ¿no? Y entonces estoy en este interjuego, y por supuesto pongo en juego todo mi ser, ¿no? Todo mi cuerpo, todo mi ser, mi físico, ¿no? Mi cara, y por supuesto también mi calidez, las palabras. Creo que eso es fundamental. Y bueno, finalmente, aprovechando también que tenemos ahora el micrófono, queríamos compartir como también a manera de conclusión sobre este tema, un pequeño texto, ¿no?, de la experiencia de un docente, del que creemos que se concentra, ¿no?, esta idea principal de que quisimos transmitir el día de hoy en nuestra plática sobre la importancia de humanizarnos frente a los alumnos, y de esa manera crear vínculos fuertes que nos permitan facilitar, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo crecer, ¿no? Y el texto dice así: he llegado a una conclusión aterradora. Soy un elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que determina el tiempo. Como maestro, poseo un poder tremendo de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de humor, de lesión o de cicatrización. En todas las situaciones es mi respuesta la que decide si una crisis se agudizará o se apaciguará, y un niño se humanizará o se deshumanizará. Muchos problemas de la enseñanza se resolverán en la próxima década. Se crearán nuevos hábitos de aprendizaje y nuevas formas de instrucción. Una función, sin embargo, será siempre conservada por el maestro: crear el clima emocional del aprendizaje. Ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede hacer este trabajo. Muchísimas gracias, psicólogas, terapeutas. Les agradezco de verdad por estar en el canal. Ya saben que Diálogos Humanistas siempre es su casa. Amigas y amigos, gracias por ver esta cápsula, gracias por ver esta entrevista. Los teléfonos de las psicólogas están en este momento apareciendo en pantalla, así como sus páginas de Facebook y toda la información para que puedan contactarlas. De verdad, yo les hago la invitación a que puedan acercarse a estos espacios, a que puedan acercarse con estas expertas en estos temas de pues cómo desarrollar nuestro potencial humano, ¿verdad? Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias por ver el canal. Ya saben que Diálogos Humanistas es conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Nos vemos en la próxima. Yo soy Norberto Hernández y pues este es su canal. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Nor. Gracias por el espacio. Nor. Gracias a todas y a todos.